caso cuando tenemos un par de polos conjugados para el diagrama de Bode. Recordemos que el mismo diagrama de Bode simplemente es un diagrama de magnitud de fase, ¿sí? En función de la frecuencia. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy, básicamente, pues es ver cómo podemos realizar el diagrama de Bode para términos de orden superior y de igual forma algunos ejemplos y finalmente algunas aplicaciones para estudiar lo que es la parte de estabilidad del mismo diagrama de Bode, ¿sí? Incluyendo además un pequeño análisis con lo que son los diagramas polares, ¿sí? Bueno, entonces lo que vamos a trabajar ahorita pues van a ser, ¿sí? Funciones de transferencia, por ejemplo, que contienen este término, ¿sí? En este caso tenemos una función de transferencia de tipo normalizada, ¿sí? ¿Se ve? Esa es una función de transferencia normalizada. Entonces podemos adoptar que el polinomio característico, o al menos, ¿sí? Una función característica, ¿sí? Va a ser 1 sobre, ¿quién? Digo, 1 más 2z por s sobre omega n más s sobre omega n, todo esto al cuadrado. ¿Qué es lo que realmente estamos haciendo aquí? Pues básicamente estamos dividiendo todo entre ¿cuánto? ¿Sí? Todo lo vamos a dividir entre ¿cuánto? Entonces a este le dividimos entre omega sub n cuadrada. Este le dividimos entre omega sub n cuadrada y este lo dividimos entre omega sub n cuadrada. Básicamente lo que estamos haciendo es dividir o multiplicar, en este caso, vamos a dividir y multiplicar por la frecuencia natural al cuadrado. Todo esto básicamente es un 1, es decir, básicamente esto es lo mismo. ¿Sí está claro? Y pues de aquí podemos ver que este caso pues me lleva el 1, este caso me llega a s sobre omega sub n cuadrada, se puede ir la de quién, la de arriba, ¿sí? Me queda la s, y este de aquí, ¿quién es? Pues esta. ¿Alguna pregunta de cómo llegamos de aquí para acá? No, profe. ¿Ninguna? Bueno, ahora, hay tres casos importantes que hay que verificar cuando tenemos, por ejemplo, esta forma estándar, ¿sí? El caso cuando básicamente, este factor de amortiguamiento, recuerden que este es el factor de ¿qué? Factor de amortiguamiento. ¿Sí? Pues, ¿qué pasa? Cuando este sigue siendo 1, ¿sí? Digo, cuando este es 1, nosotros podemos llegar a esta expresión y básicamente, ¿quién sería? 1 más 2 veces el primero sobre el segundo, más ¿quién? El cuadrado de este, ¿no? Básicamente es lo que tenemos. Aunque, pues ya trabajamos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, sí, ya vimos ejemplos de este tipo. ¿Sí está claro? ¿Sí me explico? Sí, profe. ¿Cuál es por ejemplo, cuál sería un ejemplo? ¿No? Ahorita voy a borrar este. ¿Cuál sería nuestro ejemplo? Pues básicamente podemos tener, no sé, una función de transferencia, ¿sí? De este tipo, ¿no? G sub 1 es igual a quién? A 1 sobre quién? Por ejemplo, S más 1 por S más 1, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Pues ahí está el cuadrado y ya sabemos cómo graficar esto. También, si este factor de amortiguamiento es mayor que 1, también tenemos un caso familiar. En este caso, por ejemplo, puede ser que esta de aquí sea ese factor familiar que conocemos y es 1 sobre S cuadrada más ¿quién? 2S más quién, más 1. Se dan cuenta, este de aquí es la frecuencia, ¿sí? Por lo tanto, lo que tenemos aquí, o sea, si tenemos que la frecuencia natural la frecuencia natural al cuadrado es igual con 1, entonces 2 por quién, por sigma, por omega sub n, pues vale 1, es igual a ¿cuánto? A 2, ¿qué quiere decir? Que esto es igual a quién? A 1, ¿no? Entonces, ¿cuál sería un caso? Pues nada más hagan más grandote esto, ¿no? Podemos hacerlo más grande.
¿sí? Por ejemplo, podemos poner 4 y aquí un 5 y a lo mejor llegamos al caso familiar, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues nada más pónganle aquí que esto sea mayor que 1, pongan un 2, 2 por 2, 4, ¿sí? Y aquí si quieren le pueden poner un ¿qué? Un 1. Entonces sería ¿cuánto? En este caso, por ejemplo, G sub 2 de S es igual a ¿quién? ¿Sí? Por ejemplo, si suponemos que este es mayor que 1, un 2, 2 por 2, 4, y este sea igual a 1, ¿sí? Pues tenemos cuánto, que esto es igual a 4, entonces podemos poner S cuadrada más cuánto, más 4S, más quién, más 1. Y aquí ponemos este, y otra vez aquí la frecuencia natural sería igual a quién, al cuadrado sería igual a 1, entonces este sería lo que tenemos. Y ahora 2, ¿sí? En este caso pues lo podemos poner aquí 2 por quién, por sigma por omega n que vale 1, es igual a quién, a cuánto, a 4, ¿qué quiere decir? ¿Sí? Nada más bajamos este, ¿sí? ¿Y cuánto da? Vale 1, 4 entre 2, ¿cuánto es? O sea, 2, ¿no? Y este también ya lo conocemos, es un caso familiar, ¿sí? El problema viene cuando, ¿sí? Z, ¿sí? Es igual a cuánto? Cuando tiene valores entre cuánto, en 0 y menos 1, ¿no? ¿Está claro? Sí, cuánto es negativo, ¿no? No, no es negativo, tiene valor, por ejemplo, el Z de qué? De 0.5. Este es el caso críticamente amortiguado y este es el caso sobreamortiguado. El problema interesante es cuando Z tiene valores, ¿sí? Entre 0 y 1, cuando tenemos el caso subamortiguado, ¿no? Este es el caso. Entonces tenemos que determinar de alguna forma los valores asintóticos en baja y alta frecuencia para después aplicar una corrección que depende del valor de el factor de amortiguamiento. Es decir, no tenemos que graficar, no tenemos que hacer nada, simplemente tenemos que determinar los valores asintóticos. De esta forma, por ejemplo, vamos a aplicar o vamos a determinar la ganancia de este sistema para valores de baja y alta frecuencia. ¿Me explico? Es decir, voy a tomar que la magnitud de esto, ¿sí? Y voy a determinar, ¿sí? Después de esto, hay que aplicar el 20 logaritmo base 10 de esta magnitud, que básicamente es lo que estoy haciendo aquí. ¿Sí se dan cuenta? Y ver qué es lo que pasa para bajas y altas frecuencias. Por ejemplo, ¿sí? Para bajas frecuencias, ¿qué es lo que pasa? O qué es lo que sucede, ¿no? ¿Sí? Déjenme borrarle esto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si omega tiende a cero, ¿qué pasa con todo esto? ¿Esto cuánto vale? Cero. Se hace cero, todo esto se hace cero y me queda nada más esto. Entonces, la ganancia en decibeles es aproximadamente ¿cuánto? 0 decibeles, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si omega tiende a qué? A infinito, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Se dan cuenta que esto qué, esto se hace muy grandote, esto se hace mucho más grandote, ¿sí? Y se dan cuenta, este término se desprecia porque es mucho más grande el término cuadrático, ¿cierto o falso? ¿Sí está claro? Entonces voy a tener una ganancia muy grande, pero es el valor absoluto. Entonces, han de cuenta que este no le hago caso, nada más le hago caso a esto, ¿sí? Pero este tengo un cuadrado, entonces este cuadrado, según la ley de los logaritmos, baja como quién. Ah, bueno, pues me quedaría que la ganancia, ¿sí? Es aproximadamente a menos que, digo, perdón, ¿a qué? A 40
decibeles. ¿Sí o no? ¿Sí está claro? Pero va cayendo a 40 decibeles por década. Ahora, hay que buscar la otra frecuencia importante, ¿sí? ¿Cuál sería la otra frecuencia importante? Sí que, pues sí, omega es igual a ¿quién? A omega sub n. ¿Qué pasa si este es omega sub n? ¿Esto se hace qué? 1. Uno. Este se hace 1. Con este 1, pues este de aquí y este de acá se eliminan. ¿Y me queda cuánto? Todo me va a quedar 20 logaritmo base 10 de quién? De la magnitud de esto. O sea, me va a quedar que la ganancia es igual a quién? A 20 logaritmo de quién? Del 2 por quién? Por esto, ¿vale? Y este sería el que tendríamos que buscar. Por ejemplo, cuando este es igual a 0.5, ¿cuánto me da? Me da 1. Entonces esto sería igual a ¿qué? A 0 decibeles. ¿Me explico? ¿Por qué pasa cuando el este vale casi 1? 2 por 1, 2. Hay que hacer el logaritmo base 10 de 2 por 20, pues me va a dar aproximadamente 6 decibeles, ¿no? Y así sucesivamente, este sería el factor de corrección que hay que hacer, ¿sí? Entonces, después de aplicar nuestro ¿qué? Nuestro valor de ¿qué? De z podemos encontrar ¿qué? Nuestro, ¿sí? O nuestra corrección que depende de quién, de esto, ¿no? Entonces, en este caso, lo que estamos encontrando es para frecuencias bajas, este es para frecuencias altas, que les llaman, y este es para una frecuencia igual a la frecuencia natural, ¿sí? Entonces, básicamente lo que tenemos es esto, ¿no? ¿Sí está claro? Entonces, aquí tenemos todos los casos y qué tenemos que hacer. Por ejemplo, ¿sí? Dice, si z es igual con 1, ¿sí? ¿Cuál es el logaritmo de esto? ¿Cuál es el logaritmo el logaritmo de base 10 del 2? ¿Cuánto es aproximadamente? Y luego lo multiplicamos por 20. Pues nada más es cuestión de, ya lo habíamos dicho, ¿no? Pero es cuestión de qué, de obtener la qué, de verlo en la calculadora, ¿no? Entonces el logaritmo base 10 de 2 por 20, pues básicamente son 6 decibeles. Entonces posiblemente aquí están como 6 decibeles. Y vemos que para las frecuencias bajas, ¿sí? En este caso las frecuencias bajas, ¿sí? ¿Cuánto es lo que debemos de tener para las frecuencias bajas? Cuando esto tiende a 0, pues nosotros sabemos que la ganancia debe ser aproximadamente 0 decibeles. Y eso es lo que pasa. Fíjense que esto no lo estoy tomando como 1 sobre quién. Sobre 1 más 2 sigma de S omega n. Más, digo, perdón, menos quién. Ah, no, en este caso es más quién. S sobre quién. Omega n s al cuadrado. No, no lo estoy tomando así. ¿Sí? No estoy tomando esto. Estoy tomando ¿qué? El inverso. ¿Quién es el inverso? Pues básicamente este. Este es el que estoy tomando ahorita. ¿Sale? Cuando evalúen J omega, pues por eso sale esto y sale esto, ¿no? Entonces, cuando la frecuencia es baja, tengo 0 decibeles. Eso es lo que me está diciendo que aquí tengo 0 ¿qué? Decibeles. ¿Hasta dónde tengo los 0 decibeles? Hasta esta frecuencia. Esta frecuencia, pues básicamente es igual a quién? A esta. ¿Vale?
Entonces aquí tengo 0 decibeles y luego, cuando la frecuencia es muy grande, encontramos que todo debe estar, la ganancia, debe estar aproximadamente menos 40 decibeles. ¿Por quién? Pues por cada década. Entonces aquí tengo, de aquí para acá, pues tengo 40. ¿Sí? Va a subir con 40 decibeles por cada década. ¿Vale? Entonces, con esto tengo mi ¿qué? Mis asíntotas. Ahora nada más hay que poner el factor. En este caso, pues fue de cuánto? De 6, aproximadamente 6 decibeles. Y por eso, pues bueno, aquí no está muy bien hecho, pero básicamente este es el factor de corrección. ¿Qué pasa, por ejemplo, si sigma es igual a 0.5? Entonces, digo, si z es igual a 0.5, entonces el 20 logaritmo base 10, ¿de quién? 0.5 por 2, ¿cuánto es? 1. Pues es aproximadamente 0 decibeles. Y aquí pues no necesitamos corrección, nada más tenemos que hacerle algo así, ¿no? Así, por ejemplo. Y sube, ¿vale? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Si por ejemplo el factor de amortiguamiento es 0.1, 0.1 por 2 es ¿cuánto? Entonces es 20 logaritmo base 10 de 0.1 por 2, pues me da ¿qué? 0.2. Y esto es aproximadamente ¿cuánto? ¿Quién me dice? Menos 13.97. Menos 13.97. Entonces menos 13.97, ¿qué? Decibeles. ¿Vale? Entonces lo que me está diciendo que viene para abajo. Ahora, si todo esto fuera 1 sobre esto, pues nada más hay que voltear esto para arriba y todo esto para abajo. ¿Están de acuerdo? ¿Preguntas? Bueno, entonces, de igual forma, ¿sí? Bueno, ¿por qué puse el diagrama de Bode aquí? Bueno, de igual forma tenemos la recta de aproximación en fase. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, de la misma expresión, ¿sí? De la misma expresión, pues nada más tenemos que empezar a evaluar, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? ¿Qué pasa para frecuencias muy bajas? ¿Sí? ¿Qué pasa para frecuencias cuando omega tiende a cero? ¿Cuánto vale esta parte de acá? 0. Esto se hace cero, ¿sí? Entonces, ¿cuánto tenemos en el uno? ¿Qué ángulo tenemos para el uno? Pues acuérdense dónde vive el uno. ¿Dónde vive el uno? Aquí, ¿no? ¿Cuántos ángulos? ¿Qué ángulo hay aquí? Por ejemplo, aquí vive el menos uno, ¿no? ¿Cuánto tenemos en ángulos? En ángulo tenemos 180 grados. ¿Cuánto tenemos para el uno? 0. Cero. Entonces, ¿estos son qué? 0 grados. Ahora bien, ¿qué pasa? Entonces, el ángulo es cero, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si omega tiende a infinito? ¿Cuánto tenemos en ángulo? ¿Cuánto vamos a tener? Cuando se hace un número muy grande y tiene signo negativo, se hace un número muy grande, pero tiene signo negativo. ¿Cuánto se hace? 180. Pues ya tenemos los 180. ¿Sí? Por ejemplo, para una frecuencia baja, todo esto vale 0 grados. Para frecuencias altas, ¿sí? Por ejemplo, 10 veces la frecuencia, pues ya vale 180. ¿Y qué hacemos? ¿Sí? Pues básicamente, ¿sí? Pues nada más ponemos una línea de aquí a acá, ¿sí? Para encontrar, ¿sí? La forma teórica, pero podemos hacer el ajuste correspondiente mediante, ¿quién?
la ecuación de la tangente inversa de la parte que, esta es la parte imaginaria, ¿sobre quién? Sobre la parte que, real. Entonces, en el momento que ponemos los valores en frecuencia que están en función del factor de amortiguamiento, ¿sí? Pues podemos encontrar estas curvas de qué? De corrección. Ahora bien, ¿qué pasa si esto vale? ¿Sí? Por ejemplo, esta de aquí, omega es igual a omega sub n y ponemos que es también igual a omega sub 0. ¿Qué pasa? ¿Estos cuánto vale? Esto vale 1, esto vale 1, este 1 se elimina con este 1. ¿Y en dónde me queda mi posición? En J. La J vive aquí, ¿se acuerdan? Este es el eje del J. ¿Sí? ¿Cuántos grados tenemos aquí? Pues tenemos 90, ¿no? Y eso es lo que me está diciendo esto. Que aquí tengo ¿cuánto? 90 grados, ¿sí? ¿Está claro? Entonces aquí deben de pasar estas líneas y ya dependiendo del factor de amortiguamiento vamos a calcular, ¿sí? Dónde debería de quedar estos valores. ¿Sí me explico? ¿Preguntas? Entonces, por ejemplo, en el caso de que esto, ¿sí? Vamos a quitar esto, de que esta función, ¿sí? Fuera algo así, 1 sobre esto, pues esto nada más se voltea y esto le ponen signo ¿qué? Negativo. Perdón, negativo, ¿no? ¿Está claro? Ya me dejaron solo otra vez. No, no, es que estaba analizando. Tenía una pequeña duda, pero es que no sabía cómo plantearlo. ¿Qué pasó? Mm, por ejemplo, cuando es W igual a 0, Ajá. se ve que igual se cancela, ¿no? La W con... Bueno, no, o sea, No, no. pues nada más se hace en cero, ¿no? Todo esto se hace cero. O sea, esto no Sí, existe. bueno, yo creo que ya sería cuando ya sería un valor diferente a 0. Cuando, por ejemplo, W es igual a, no sé, punto 5 o punto 2. Ajá. Ahí, ¿cómo actúa? Porque también tendríamos que sacar WN, ¿no? Exacto. O sea, o sea, estas son aproximaciones. Teóricamente esto pues debe de venir así. ¿Me explico? Y esto tiene que venir así. ¿Sí me explico? O sea, lo que tendremos que hacer es poner los valores. Por ejemplo, si dice usted, este vale, no sé, 5 radianes, ¿no? ¿Me explico? Y tenemos que evaluar y tenemos que evaluar para encontrar el valor exacto. ¿Sí? Eso es a lo que se refiere. Sí. Sí, sí, tenemos que evaluar, o sea, tendríamos que evaluar y encontrar los valores, pero no es necesario porque simplemente lo que necesitamos es un qué, un esbozo. ¿Qué es esbozar? No, no sé. Es básicamente como hacer un dibujo, un preliminar de un dibujo este es el esbozo del diagrama de Bode. Básicamente vamos a dar un dibujo preliminar, ¿sí? Por eso dice recta de aproximación en fase. ¿Me explico? Y este es, por ejemplo, amplitud para diversos valores del factor de amortiguamiento, pero básicamente estamos esbozando la que, la amplitud o la que, la magnitud. ¿Me explico?
Ya si lo queremos hacer muy detallado, pues necesitamos encontrar y calcular todos los datos, pero pues para eso tenemos que las computadoras, ¿no? Que nos ayudan a qué? A obtener los valores precisos. ¿Sí está claro? Sí, creo que sí. Sí, ahorita vamos a ver un par de ejemplos. Permítanme tantito y ahorita los dos. Permítanme tantito, esperen. Tenía muy enredado el micrófono y dio como 40 vueltas cuando lo solté ahorita. Pero ya quedó. Sí, vamos a hacer un par de ejemplos para que vean qué es lo que, qué es lo que platicamos o qué es lo que estamos diciendo. Vamos a ver unos ejemplos sencillos, pero sí, yo quise ver esta parte de polos complejos conjugados porque los vamos a necesitar más adelante. Entonces, vamos a ver un par de ejemplos. Por ejemplo, vamos a determinar el diagrama de Bode para este sistema. ¿Sí? No lo vamos a calcular de una forma exacta, ¿sí? No vamos a hacer los cálculos, sino simplemente vamos a determinar un qué, un aproximado, ¿sí? Al diagrama de Bode. Si ustedes se dan cuenta, este diagrama de Bode, o perdón, en este caso esta función de transferencia GDS, lo podemos poner aquí como solución, ¿sí? ¿Sí? Esta solución como tal, ¿sí? Pues es la multiplicación de 1 sobre S, ¿por quién? Por 1 sobre S más 2, ¿cierto o falso? Entonces, yo aquí tengo ¿cuántos términos? Tengo el término número ¿qué? Término número 1. Y este de acá es el término número ¿qué? Todo esto es el término número ¿qué? 2. Entonces, yo sé que este integrador, ¿sí? ¿Qué diagrama de Bode tiene? Yo sé que este integrador tiene un respectivo diagrama de Bode. ¿Y qué quiere decir? Ah, bueno, ¿sí? Vamos a ponerlo aquí. Por ejemplo, aquí voy a poner, aquí en este punto que es punto 1, ¿sí? En este de aquí, ¿sí? Y luego voy a tener aquí, por ejemplo, 1. Y luego por aquí voy a poner, ¿qué? Por ejemplo, 10. ¿Sí? Y esta es mi frecuencia dada en radianes sobre ¿qué? Sobre segundo, ¿sí? Entonces, yo sé que este diagrama de Bode, ¿sí? Para ese integrador, aquí lo tengo en decibeles, son 20 decibeles y estos son menos 20 decibeles. Yo sé que ese integrador, este integrador como tal, tiene un esbozo del diagrama de Bode de este tipo, ¿no? ¿Cierto o falso? ¿Y que baja con cuánto? ¿Con qué pendiente baja? Con una pendiente de menos 20 decibeles por década, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la fase de esto? ¿Recuerdan cuál es la fase? Esto pues ya nada más hay que aprendérnoslos, ¿no? ¿Se acuerdan su fase, en este caso, ¿sí? De ¿sí? ¿Quién es? Pues acuérdense que la función 1, bueno, vamos a ponerlo así, es 1 sobre ¿quién? J omega, pero podemos multiplicar por J y por J, y esto es igual a ¿quién? ¿Se acuerdan? A menos J, 1 sobre omega, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Cuando omega es muy pequeño, ¿sí? Por ejemplo, punto 1, ¿sí? 1 sobre punto 1 me da 10, el logaritmo de 10, ¿cuánto es? 1 por 20, pues me da los 20 decibeles, que es este punto que tengo aquí, ¿sí? Pero todo esto está puesto en ¿dónde? Esto es igual a 1 sobre omega. ¿Dónde vive la menos j, jóvenes?
Entonces, ¿cuánto tenemos aquí? ¿Sí? ¿Cuánto tengo aquí? Pues voy a tener ¿cuánto de fase? Pues tengo menos ¿qué? Menos 90 grados, ¿no? ¿Sí? Ahora para el caso 2, ¿sí? Para el caso 2, ¿cuánto tengo? ¿Sí? ¿Cuánto tengo en magnitud y cuánto tengo en fase? ¿Sí? Si la frecuencia es igual con 0, ¿sí? Es decir, que tenemos que evaluar en J omega. Entonces, para el segundo caso, ¿sí? Cuando J omega es igual, pues yo sé que esto vale 0, entonces esto es igual a 0. ¿Me queda cuánto? Un medio. Y esto es igual a 0.5. Entonces, para magnitudes, ¿sí? De frecuencias muy bajas, de hecho el 0, tengo que, en este caso tengo 20 logaritmo, va a ser 10 de cuánto, de 0.5. ¿Y cuánto da eso, jóvenes? ¿Cuánto me da? Menos 6. Menos, Menos 6.02. aproximadamente menos 6 decibeles, ¿no? ¿Sí? Entonces me está diciendo que aquí son 10 decibeles, ¿sí? Entonces aquí tengo como, pues por aquí viene esto, o sea, en frecuencias muy bajas, todo vale ¿cuánto? Menos 6, ¿sí? Sí está claro, pero yo sé que la frecuencia de corte va a ser en 2, o sea, por aquí va a ser ¿qué? Tiene que bajar porque ya habíamos visto eso, entonces tiene que bajar a ¿cuánto también? A menos 20 decibeles sobre década, ¿sí? ¿Y cuál es nuestra fase para esto? ¿Sí? Pues ya sabemos que empiezan en 0, ¿sí? Y en la frecuencia de corte, en este caso es el 2. ¿Qué tenemos? Ah, pues que empieza algo así, aproximadamente. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para encontrar un esbozo? ¿Sí? Por eso luego les dicen ahí, esboza una sonrisa, ¿sí? Pues ahí se ponen a tratar de dibujar, es como ¿cómo le llaman cuando hacen un dibujo, un preliminar, hacen un boceto? Básicamente el esbozo es un boceto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que sumar algebraicamente lo que sucede aquí. Entonces, si aquí tengo 0 y aquí tengo 90, ¿cuánto me va a quedar? Pues en menos 90, ¿no? Hay que bajar todo esto a ¿cuánto? Así, ¿no? Y ahora aquí, si aquí tengo 20 decibeles más década, y aquí ¿cuántos tengo? Menos 6 decibeles, ¿dónde empiezo? Tengo 20 decibeles y aquí tengo menos 6, ¿en dónde empiezo aquí? 14. Más o menos en 14, ¿sí? Luego, este de aquí, pues sería más o menos más 14 decibeles, ¿no? Entonces empezaría aquí. Ahora bien, aquí tengo 0 decibeles y aquí tengo menos 6. ¿Cuánto tengo entonces? La suma de 0 y menos, pues tengo esto, ¿no? Y luego, esto va a caer ¿cuánto? Pues va a caer menos 40. Entonces, esto empezaría así, vendría así. Y luego la caída, ¿sí? No va a ser con esta pendiente, sino va a ser más prolongada su pendiente. ¿Vale? Entonces, eso sería nuestro esbozo, pero teóricamente o a lo mejor prácticamente el diagrama de Bode pues ya viene así, ¿no? Perdón, déjenme quitar esa rayita, ¿sí? Ya el diagrama de Bode, ¿sí? Bueno, en este caso, ¿sí?
Fíjense que lo podemos aproximar. Esto no puede ser tan recto, entonces puede venir así. Y luego tendría que bajar, ¿sí? Aquí hay que hacerle una curvita, pero bueno, ese es mi esbozo. Al igual que esto es una curvita, ese es un esbozo. Entonces, el diagrama en rojo, ¿sí? Sería el diagrama, ¿sí? Que representa la magnitud y la fase de mi sistema. ¿Alguna pregunta? Esta es la parte de quién? De la magnitud. Y esta es la parte de la fase. Y aquí tenemos menos 180 grados. ¿Sale? Entonces, pues ya nada más uno podría decir, bueno, y eso será cierto, pues vamos a verlo en dónde. En MATLAB, ¿no? Profe, ¿Qué pasó? antes de que pase a MATLAB, no le quería decir que si me puede repetir el caso 1. Así rapidito. Por ¿Cuál es el problema del caso 1? Ajá, saber cómo salió el 90, porque en esa parte El menos 90. trabó mi celular, no escuché bien. En esta, Sí, pues yo- básicamente, hay que evaluar el, la primera parte, J omega. Básicamente es 1 sobre J omega. ¿Sí o no? Pero esto lo puedo multiplicar, perdone. ¿Es esta? sí, aquí estoy. No, permítame. No, aquí. Entonces, es 1 sobre J omega. ¿Sí lo ve? Entonces, pero lo podemos multiplicar por un 1. Entonces, este 1, pues J por J, ¿cuánto da? Entonces, esto se hace menos 1 sobre omega. ¿Por quién? Por J. La J de acá arriba. Pero ¿dónde vive la J? Esa es la parte real y esta es la parte imaginaria. Acuérdense que la más J vive para acá arriba y la menos J vive acá abajo. Entonces, ¿cuánto tenemos aquí? Menos 90 grados. Entonces, esto es igual a cuánto? A 1 sobre, esa es la magnitud y esta es la fase para el primer caso. Entonces, esta es la magnitud y este es ¿qué? Perdón, este es, no, sí, esta es la fase, no los menos 90. ¿Sí está claro? Sí, Bueno, entonces, lo que vamos a hacer ahorita, ¿sí? Pues básicamente es checar en MATLAB que sea cierto esto. Vamos a guardar esto, vamos a borrar esto, ¿sí? Y mi numerador es igual a un 1, ¿sí? Ups. Vamos ahorita. Ahí está, ¿no? Entonces mi numerador es igual a un 1. El denominador es igual a ¿quién? ¿Quién sería? S cuadrada por S y lo tendré un 0, ¿no? Si lo ven. Sería la multiplicación. No, ¿era qué? ¿Cuánto? Era S más 2, ¿no, profe? Ese era S más 2. Bueno, vamos a hacerlo así para que lo vean. Fíjense. Tengo mi numerador, que es igual a 1. Tengo un, término 1 que es igual a quién, a S, ¿no? Ahí está. ¿Vale? Y luego el otro término es quién, S más 2. Sí. S más 2, ahí está, ¿no? Entonces, el denominador es la multiplicación, pero en este caso lo vamos a llamar convolución de T1, T2, ¿sí? Y ahí está. Entonces, mi función de transferencia es quién, el numerador y el denominador, y vamos a ver si es cierto. ¿Está claro? ¿Sí? En este caso sería S. ¿Por quién? Por S más 2.
¿Cierto o falso? Entonces, en este caso, pues nosotros podemos usar el comando bode para encontrar qué, cuál es mi diagrama de bode. ¿Y qué es lo que encontramos? ¿Dónde debe de empezar esto? ¿En cuánto? 14, ¿no? En 14. Pero acuérdense que ese aproximado era menos 6.02, ¿no? Que es el 3.8. ¿Cierto o falso? ¿Sí? ¿Y dónde es la frecuencia de corte? En este caso, pues está entre 1 y 2, ¿no? Este es el 10 y este es el 1. Este es más o menos, pues está por aquí así, por aquí así. Debe de empezar a qué. Aquí es donde se nota que. Y básicamente, pues se parece a lo que tenemos acá, ¿no? Esta gráfica de acá, ¿no? ¿Me explico? Ahora tenemos las fases de menos 90, menos 180 y lo revisamos. Menos 90, menos 180. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta de esto? ¿Ninguna? Ahora, es muy importante, ¿sí? Que puedan comprender esto porque vamos a utilizar todo esto para lo que es la parte del siguiente tema, ¿sí? Y en su curso de control avanzado, pues yo doy por hecho que ya saben diagrama de Bode porque lo vamos a ocupar mucho para diseñar controladores y para ver la respuesta de sistemas, ¿no? Entonces, podemos llevar esto para acá, para que ustedes lo vean cómo se puede realizar sus diagramas de Bode en MATLAB. O sea, ahí necesitamos ¿qué? Los casos que necesitamos para poder ¿qué? Graficar nuestra diagrama de Bode. Vamos a hacer otro ejemplo, un poquito más, un poquito más complejo, pero no más difícil, ¿sí? ¿Preguntas? Este es nuestro esbozo, ¿sí? Y esto es lo que MATLAB nos explica o nos, ¿sí? Presenta. Entonces vamos a ver el siguiente ejemplo, un ejemplo un poco más complejo, ¿sí? Que son los casos que ya conocemos, ¿vale? Entonces, en este caso, ¿cuántos términos tenemos? ¿Cuántos términos tengo, jóvenes? Vamos a guardarlo, no se nos vaya a borrar como alguna vez nos hizo con uno de sus compañeros. ¿Cuántos términos tengo? ¿Quién me dice? Tengo este. ¿Cuál más? Tengo este. Y además tengo quién. Entonces, en este caso tengo ¿cuántos términos? Tengo el término ¿qué? 1. Tengo el término 2 y tengo el término ¿qué? 3. Pero esa es necesario. No es una función de transferencia. Ah, sí, sí, cierto. Es una función de transferencia y encuentran que imagínense que se los dieron así. Entonces, este término, vamos a ver el primer término. El primer término en este caso va a ser ¿quién? Esa S, ¿sí?
¿Y qué es lo que sabemos para esas S? ¿Sí? Pues bueno, yo tengo, por ejemplo, ¿cuál es el diagrama de Bode de esto? ¿Sí? Pues por ejemplo, ¿sí? ¿Cuál es la magnitud? Me está diciendo que es omega, la magnitud, y la fase es ¿cuánto? ¿Dónde vive la J? Pues en 90 grados. Si usted le aplican el 20 logaritmo a esto, ¿sí? Cuando sea punto 1, ¿sí? Pues vamos a poner aquí el punto 1, ¿no? Acuérdense que este es el punto 1. Este punto de aquí, y luego tenemos, por ejemplo, aquí un 1, y luego, por ejemplo, aquí tenemos un ¿qué? Un 10, ¿no? Y este es mi eje. ¿Sí? ¿De qué? De la frecuencia, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Ah, pues este me está diciendo que cuando está chiquito, o sea, lo pueden poner así como 20 logaritmo, base 10 de quién, de omega, si no se acuerdan, y empiezan a encontrar los valores, ¿no? Entonces, cuando este es chiquito, punto 1, ¿cuánto les da? Punto 1 me da menos 1 por 20, menos 20. Entonces aquí va el menos 20, ¿qué? Decibeles. Y luego cuando llega a 1 me da el 0 decibeles. Y cuando va al 10 me da el ¿qué? El 20 decibeles, ¿sí? Pues básicamente es el inverso del otro. Nada más que el otro venía así, entonces este va así. Y este pues para frecuencias más bajas viene así. Y este sube con una pendiente de 20 decibeles por cada década. ¿Vale? ¿Cuál es el este? ¿Cuál es su fase, perdón? Pues ya sabemos que es 90 grados, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, pues por ejemplo, aquí pueden poner, ¿sí? Podemos poner en este caso, pues que estos son 90 grados positivos, ¿sí? Y ahí los tenemos. ¿Preguntas aquí? Si este fuera un S más 1, bueno, un S más 3, pues sería en 3 y viene así hacia abajo y luego hacia arriba, ¿no? Pero no tengo eso, entonces tenemos que usar este. ¿Vale? ¿Preguntas? ¿Ya se fueron? No, profe, no hay preguntas. No hay preguntas. Bueno, entonces vámonos a la... Vamos a ver vamos a poner el segundo término en color púrpura, ¿no? Vamos a poner el segundo término en color púrpura. Entonces es G1 de, no, sería el 2, ¿no? Más 1. Ahora, aquí hay un pequeño problema, ¿sí? ¿Qué pasa, sí? Para estos dos términos cuando S vale 0, o sea, cuando la frecuencia es muy pequeña, para estos dos términos. O sea, porque estos sí los puedo trabajar, ¿no? Fíjense, si este vale 0, vamos a ponerlo. Si S es igual con 0, ¿sí? ¿Cuánto me queda todo? Que la magnitud, ¿sí? De esto es igual a 1. O sea, serían 0 decibeles, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, ¿cómo viene? Pues vienen 0 decibeles, ¿sí? Y en 1, ¿sí? En 1 es mi frecuencia de corte y empieza a bajar. ¿Cuánto? Menos 20 decibeles cada década. ¿De acuerdo? Este baja, ¿sí? Menos 20 decibeles por década.
¿Y cuál es la fase de eso? Ah, pues nosotros sabemos que esto es 0 grados y esto es menos 90 grados. En esta frecuencia de corte, ya lo habíamos visto, ¿sí? Pues tengo algo más o menos así, ¿sí? Y esto sería para la parte 2. Ahora, vamos a ver la parte 3, ¿sí? ¿Qué pasa para la parte 3? ¿Cuánto vale cuando S vale 0? Vale un medio. ¿Cuánto es un medio? Ya lo hicimos ahí arriba. Es aproximadamente ¿cuánto? Menos 6 decibeles. Entonces, esto es menos 10, entonces más o menos por aquí viene este. ¿Y dónde va a cortar? En 2. Entonces, este es más o menos el 5, entonces 2 puntos pues por aquí, ¿sí? Más o menos por aquí. Va a cortar. Entonces viene así, en menos 6 decibeles. Viene por acá. Y aquí empieza ¿qué? A bajar también como ¿cuánto? Pues más o menos con menos 20 decibeles por cada década. ¿Sí? Y aquí pues este va a empezar así. ¿Sí? Este por aquí es el menos 45. Entonces este tiene que hacerle más o menos así. Y finalmente, ¿qué tenemos que hacer? Sumar algebraicamente nuestras ¿qué? Nuestros diagramas, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces fíjense, si aquí empiezo como menos 20, ¿sí? ¿Cuánto tengo aquí? Menos 6 decibeles, ¿no? Y tengo aquí 0. Entonces en este punto tengo 0, menos 6 y menos 20. ¿Cuánto debo de tener acá más o menos? Por aquí empezaría en ¿cuánto? Menos 26. En menos 26. ¿Sí? Y empiezo a subir, ¿no? Empiezo a subir ¿hasta dónde? ¿Cuánto tendré aquí? Aquí tengo 0. Ah, pues llegaría hasta quién? Hasta menos 6, ¿no? Hasta aquí. Y luego este sube 20, ¿sí? Pero este empieza a bajar 20, entonces queda como pues algo así. Aquí se hace 0 y luego aquí pues empieza a bajar. ¿Cuánto? 20 decibeles con este. Y empieza a bajar. Entonces, pues podemos decir básicamente que mi diagrama de Bode pues es algo así, ¿no? Y luego viene para acá y luego baja, ¿sí? Pero ¿cómo va a bajar? Ah, pues esta pendiente del mi diagrama esbozado va a ser de menos 40 decibeles por cada década. De hecho, porque es la suma de estas dos, de hecho, pues podemos quitarlo y lo podemos hacer un poquito más prolongado y tendríamos algo así, ¿no? Y este pues lo podemos todavía hacer así. Ahora, vámonos con la fase, ¿sí? ¿Cuánto tengo aquí? 0 y 0, pues me da 0. Aquí y aquí, ¿cuánto tengo? Menos 90 y 90, ¿cuánto da? Menos 180, pero a todos hay que subirle 90. Entonces vamos a empezar ¿desde dónde? ¿Desde dónde a dónde? Vamos a empezar. Fíjense, ¿sí? Cuando lo suman, ¿cuánto da? Menos 90 y menos 90 me da menos 180. Pero tengo más 90, entonces vuelve a quedar en 90. Pero cuando vale 0, ¿sí? 0 y 0 pues me da 0, más 90 pues más 90. Entonces me quedaría algo así, ¿no? Básicamente, algo así. Y ese sería mi
esbozo de mi diagrama de Bode, donde tengo la magnitud y esta es la que, la fase. Y pues bueno, vamos a qué, a verlo en dónde, en MATLAB, ¿no? Y en este caso, pues borramos todo. ¿Sí? ¿Y cuál es mi numerador? Una S, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es mi denominador? ¿Sí? Pues aquí lo podemos hacer si quieren. Podemos usar la función convolución, pero también podemos usar la multiplicación de S1 más S2. Sería S cuadrada más 3S más 2. Exactamente. Entonces en este caso sería ¿quién? Bueno, vamos a ponerlo arriba, ¿no? O acá abajo. S más 1 por S más 2 es igual a ¿quién? A S cuadrada más ¿quién? Más 3S más ¿quién? Más 2, ¿no? ¿Sí? Y este me lo llevo acá en MATLAB y vamos a poner ¿quién? S más ¿quién? Más 2. Ah, no, es 3, ¿no? Y 2, ¿no? ¿Sí está claro? Sí, es 3 y 2, ¿sí? Ahí lo tenemos o podemos usar la función de convolución para hacer la multiplicación. Y esta es la función de transferencia que necesitamos en MATLAB. ¿Sí? Y pues aquí ponemos el qué, el bode de quién, de mi función, y vamos a ver lo que hace. ¿Fue lo que encontramos? ¿Desde dónde empieza MATLAB? Pero nosotros podemos ver, si podemos hacer, a ver. ¿Sí? Pues nosotros podemos cambiar quién. ¿Desde dónde está empezando? Pues nosotros empezamos desde el punto 1, ¿no? Ah, entonces ¿desde dónde está esto? ¿Desde dónde empieza esto? Desde menos casi 26, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Qué fue lo que encontramos dónde? Sí. En nuestro diagrama, menos 26. Y tiene una cosita así, se parece a algo así, ¿sí? Y básicamente, pues lo que nos está diciendo MATLAB, que le hace así y luego baja. ¿Con qué pendiente baja esto? Pues con menos 40 decibeles por cada década. Y nuestra fase pues empieza así, como más o menos en 90, en 0, ¿sí? Y va llegando a dónde? A menos 90, ¿no? Que básicamente es lo que debemos de tener en dónde. Aquí, ¿no? 90 a menos 90. Y ese es un esbozo de mi diagrama de Bode. ¿O cómo creen que le hacían antes? ¿Sí? Cuando no había sistemas de cómputo. Pues le hacen así. ¿Para qué sirve esto? Básicamente, pues básicamente esto sirve para estudiar también estabilidad de los sistemas retroalimentados. Básicamente esto sirve, y bueno, estas técnicas sí se desarrollaron durante la Segunda Guerra Mundial, sí, donde pues necesitaban de alguna forma controlar sí, ciertos dispositivos o sistemas, ¿no? Por ahí dicen algunos libros de historia relacionados con el control automático que servía para, por ejemplo, controlar torpedos, ¿sí? Que enviaban los submarinos. Entonces, imagínense, necesitan saber rapidísimo si el sistema es estable o inestable en la cerrada. Bueno, pues con el diagrama de Bode pueden determinar rapidísima o de forma muy rápida si el sistema va a ser estable o no. Y cuál es la ganancia máxima o la ganancia mínima para determinar ¿sí? La inestabilidad del sistema.
¿Está claro? Entonces vamos a poner aquí su diagrama, ¿qué? Su diagrama de Bode. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, ¿por qué no? Entonces, en el caso, ¿sí? En el caso de que ustedes puedan tener un sistema con polos complejos conjugados, ¿necesitan calcular todo? Uy, ya no me va a dejar. Bueno, pues ni modo. ¿Creen que necesitamos calcular todo? Pues no, simplemente necesitamos esbozar, ¿sí? Su diagrama de Bode. Su diagrama de Bode, ¿cómo? Pues básicamente con las reglas que tenemos. ¿Cuáles son las reglas que tenemos? Pues, bueno, sí, pues no serían como reglas, ¿no? ¿Cuáles serían sus reglas? ¿Sí? Pues básicamente, pues nada más encontrar cuáles son las asíntotas para bajas y altas frecuencias y luego si lo quieren muy preciso, ¿sí? Si quieren hacerlo muy detallado, pues aplican ¿qué? Los, las correspondientes correcciones, ¿no? En este caso, pues esas correcciones, si no mal recuerdo, ¿sí? Pues las vienen dadas ¿en dónde? ¿Sí? Pues dependiendo del factor de amortiguamiento, hacen sus ¿qué? Sus correspondientes ¿qué? Correcciones, ¿sí? Tanto en magnitud como en ¿qué? Como en ¿qué? ¿Dónde está la otra? Déjenme quitar esta, la de fase, ¿no? Como la de fase. ¿Sí? Pues hacen su aproximación. ¿Vale? Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario? Entonces aquí hay un par de ejemplos. Podemos hacer unos ejemplos mucho más complejos, pero no es tanto de hecho, ni debería de haber estos ejemplos, ¿no? Porque teóricamente, ustedes ya saben cómo hacerlo, ¿no? ¿Cómo los hacen? Pues nada más ocupan su MATLAB, ¿sí? Tienen sus ejemplos, ¿sí? Y obtienen en MATLAB, pero fue de alguna forma demostrativa o ilustrativa ver cómo pueden obtener el diagrama o el esbozo de un diagrama o el sketch de un diagrama de Bode, ¿sí? A partir de sumas algebraicas del propio diagrama, ¿sí? De Bode para cada uno de los términos independientes de la correspondiente función de transferencia, ¿vale? En lo personal, pues a mí me gusta hacer ejemplos no solamente así, sino básicamente pues ponemos el sistema como tal. No sé, por ejemplo, tenemos el sistema resorte, masa, resorte y amortiguador, ¿sí? Ponemos todo eso y desde aquí, ¿sí? Normalmente pues yo les digo, obtén el diagrama de Bode para este sistema. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues tienen que aplicar primero el modelado, después sus ecuaciones diferenciales, después encontrar la función de transferencia y luego esbozar su diagrama de Bode. ¿Me explico? Pero, pues básicamente su programa de estudio no lo marca de esa manera, simplemente nos pide, ¿sí? O nos solicita que ustedes puedan identificar, ¿sí? Cómo leer un diagrama de Bode. ¿Me explico? Pero pues leer el diagrama de Bode, pues no me está diciendo que para frecuencias bajas, ¿sí? Esto empieza a subir menos 40 decibeles, no, digo más 40 decibeles, llega aquí a un punto máximo y tenemos que una pendiente de menos 40 decibeles por cada década y me dice que para frecuencias bajas, sí, la fase o la señal de salida, la senoidal de salida está adelantada a 90 grados con respecto a la señal de entrada y para frecuencias muy altas, sí, la señal de salida está retrasada con respecto a la señal de entrada, menos 90 grados, y pues nada más tenemos que esto básicamente es un filtro pasabandas
aproximadamente entre 1 y 2 radianes sobre segundos, va a ser la ganancia, ¿sí?, más alta que va a poder tener esa frecuencia. ¿Cierto o falso? ¿Qué es lo que me dice aquí? Pues que es un filtro pasabajas, ¿sí? Para frecuencias bajas, ¿sí?, amplificamos, frecuencias altas, pues atenuamos, ¿sí? Y tenemos que este comportamiento en fase. ¿Preguntas? Este tipo de filtros, ¿qué es? Pues es un pasabanda. Sí, nada más me está dejando pasar estas bandas. Todas las demás las atenúa. Este filtro de aquí es un pasabajas. ¿Sí? Y los pasaltas, ¿cuáles son sus funciones de transferencia? O bueno, sus diagramas de Bode. Pues hay que quitar esto, hay que sacar la inversa y todo va a salir. ¿Sí? Pues nada más igualito, pero esto hacia allá arriba y esta fase, ¿sí? Si es menos 90, esto va a quedar acá abajo y esto va a quedar acá arriba. ¿Me explico? Y con signos positivos. ¿Vale? Y esto pues lo van complementando ahorita con su, bueno, básicamente con su materia de procesamiento y adquisición de señales, ¿no? ¿Quién está dando adquisición y procesamiento de señales? Se llama el maestro Carlos Medina. Ok, bueno, entonces, pues básicamente, y ahí si pueden y tienen la oportunidad de preguntarle ahí, a su profesor, oiga, ¿cómo podemos identificar los tipos de filtros? Como pasa altas, pasa bajas, pasa bandas o cualquier cosa, pues es interesante porque ellos bueno, en esa materia se ve en sistemas discretos. Esos sistemas discretos, aunque no lo quieran creer, pues lo vamos a utilizar en la siguiente, ¿qué? En la siguiente, en el siguiente curso, si es que me toca darlo, pero pues regularmente, ¿verdad, joven Juan Pablo? Siempre me mandan a darla. Sí, casi siempre. Y casi nunca nadie se libra de un servidor. Por ahí me platicaron, no sé si sea chisme o sea verdad o sea leyenda urbana, ¿sí? Que ya nada más me ven los jóvenes y ya no quieren, me ven cuando se van a inscribir y mejor no la toman. ¿Quién sabe, verdad? Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver a continuación lo que son los diagramas polares. Ya vimos el diagrama de Bode, ¿sí? Ahora vamos a ver los diagramas polares. Básicamente el diagrama polar, ¿sí?, de una función de transferencia, ¿sí?, cuando se evalúa en J omega, ¿sí?, pues básicamente me va a dar el, ¿sí?, o la representación en magnitud y fase, ¿sí?, de mi función de transferencia. Básicamente, este diagrama polar pudiese ser como si fuera el diagrama para representar un número complejo, más sin en cambio, este no va a ser un número complejo, sino va a ser una función compleja y vamos a graficar todos sus valores, ¿sí?, cuando la frecuencia tiende de 0 a infinito. ¿Me explico? Entonces, básicamente, el diagrama polar es el lugar geométrico de todos los vectores cuando variamos, ¿sí?, la frecuencia de 0 a infinito. Y, pues, como nosotros sabemos, un vector tiene magnitud y fase. ¿Está claro? Vamos a definir en este caso que si medimos, ¿sí?, el ángulo en el sentido de las manecillas del reloj, lo que vamos a tener es un ángulo negativo. Si si lo medimos en sentido contrario a las manecillas del reloj, vamos a tener que va a ser un signo positivo, vamos a tener un signo positivo en el ángulo, siempre y cuando comencemos, ¿sí?, del eje real positivo. O sea, este va a ser mi punto de referencia. Si lo mido para acá, vamos a tener que 180 grados, pero si lo mido de aquí para acá en sentido de las manecillas del reloj, vamos a tener menos 180 grados. Básicamente, lo que nos dice este diagrama polar es que cuando la frecuencia es infinita, ¿sí?, pues mi ganancia es nula,
¿sí? Para este ejemplo, ¿sí? Y que cuando que vamos disminuyendo la frecuencia, ¿sí? Mi magnitud es esta, ¿sí? Pero, ¿sí? Mi frecuencia es como nula y tenemos ciertas, ¿qué? Posiciones, ¿no? Si se dan cuenta, esta es la magnitud y esta de acá es la fase. ¿Alguna pregunta de los diagramas polares? Vamos a ver un ejemplo de un diagrama polar, porque como que eso me dijo como que no. No. No, profesor, yo no entendí, ¿no? Vamos a ver un pequeño ejemplo. Y puede ser, podemos llamarle de alguna forma, ¿sí? Determine el diagrama polar para, ¿sí? Vamos a ponerlo, dibujar. ¿Vale? Determine el diagrama polar para, o el diagrama de Nyquist, porque a veces también se le llama así comúnmente, ¿sí? Para este integrador, ¿no? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Bueno, es importante antes de comenzar, ¿sí? Por ejemplo, imagínense, yo tengo mi sistema de control de esta forma, ¿sí? Imagínense que yo tengo GDS. Si yo aquí le pongo, por ejemplo, una entrada de A seno omega t, ¿qué voy a tener acá afuera? Esta es mi entrada, ¿no? Vamos a poner que esta es mi entrada, x de t. ¿Qué voy a tener a la salida? En el dominio del tiempo. ¿Quién me dice? Esta es mi función, ¿no? Este es un sistema como LTI y todavía es estable, ¿no? Entonces, si yo le pongo una señal senoidal a la entrada, ¿qué voy a tener? O sea, pues, si le pongo una señal senoidal, ¿qué voy a tener acá afuera? Recuerden que vamos a tener algo así. ¿Vale? Si le aplico una señal senoidal, pues voy a tener una señal senoidal, posiblemente adelantada o atrasada en fase. Es decir, si nosotros queremos ver, ¿sí? Aplicar una señal senoidal, pues vimos, ¿sí? Antes de irnos de vacaciones, que haciendo ciertas operaciones y bla, 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 pues es lo mismo, ¿sí? Que evaluar este sistema en qué. ¿En quién tenemos que evaluarlo? En J omega. Hacer esto y hacer esto es completamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí?
pocas palabras, o sea, yo necesito encontrar ¿quién? La magnitud de J omega y necesito encontrar la ¿qué? La fase de J omega. Eso ya lo vimos con el diagrama de Bode. Básicamente, esto es lo que sucedía en el dominio del tiempo. ¿Quién es phi? ¿Quién me dice? Pues es la tangente a la menos 1. ¿Sí? ¿De quién? De la parte real, digo, de la parte imaginaria sobre la parte real. En este caso, pues va a ser menos la tangente. ¿Y cuál es la magnitud? Pues es 1 sobre ¿quién? Sobre omega. ¿Sí me explico? Pero ahora vamos a ver, si eso lo vimos en diagrama de Bode, ahora vamos a ver el diagrama polar. ¿Sí me explico? ¿Sí? Ahora necesito el diagrama polar. Entonces, yo lo que necesito, ¿sí? Es evaluar mi función en J omega, es decir, le estoy aplicando una señal senoidal, ¿sí? Y luego graficar todos los valores de magnitud y todos los valores de fase, ¿sí? Y escribirlos ¿dónde? ¿En dónde vamos a escribir todos esos valores? Pues básicamente ¿en dónde? ¿En el plano qué? En el plano complejo S, ¿no? Y este es el qué? El plano S. ¿Se acuerdan de los números complejos? ¿Cómo escribíamos los números complejos? Pues tenemos una parte real y una parte imaginaria, ¿sí o no? Poníamos este vector, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y este era Z, era igual a ¿quién? A más ¿quién? Más J beta. Pero necesitamos su magnitud, ¿sí? Que era igual a ¿quién? A cuadrada más B cuadrada. Y todo eso le sacamos raíz y necesitamos ¿qué? El ángulo. ¿Cuál es el ángulo? Pues la tangente a la menos 1. ¿De quién? De B sobre A. Entonces, ahora lo que yo necesito es hacer esto para este, pero tengo distintos valores de ¿qué? De frecuencia, es decir, la frecuencia la voy a mover de dónde a dónde. ¿Dónde voy a mover la frecuencia? ¿De dónde a dónde? La frecuencia la voy a mover, ¿sí? ¿De quién? ¿De cero hasta dónde? Hasta infinito. Este tiene que ser cerrado para decir que estoy ¿qué? Tomando el cero. Tomando el cero. Y entonces tengo que graficar yo, ¿sí? Esto de aquí, de igual forma que para los números ¿qué? Complejos. Y este es el plano ¿qué? En este caso, ¿sí? Vamos a dejarlo así. Esto es para un número ¿qué? Complejo. Entonces, necesito encontrar yo mis valores. Déjenme ponerlo más bonito. ¿Sí? ¿Para quién? Para este sistema. Vamos a ponerlo así. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues tengo que aplicar lo que aprendí en mi curso de cálculo integral y diferencial. ¿Quién les dio su curso de cálculo integral y diferencial? ¿El profesor Adolfo? No, nos lo dio el maestro Iván. Ah, pues ahí está, con el maestro Iván. Nos explicó Altamirano, ¿verdad? Sí, Que el límite, ¿sí? ¿De quién? De 1 sobre omega, úchala, cuando omega tiende a qué? A 0 es igual a ¿cuánto?
Porque ahorita quiero ver magnitud. Vamos a poner en magnitud. Por ejemplo, vamos a ver la magnitud. ¿Sí? ¿Cuál es la magnitud? Pues es que esto es igual a ¿quién? A 1 sobre omega menos 90 grados. ¿Recuerdan? ¿Sí? Entonces la magnitud, cuando omega vale 0, ¿cuánto vale la magnitud? ¿Cuál es el límite de 1 sobre omega cuando omega tiende a 0? Infinito. Infinito. ¿Y cuál es el límite cuando omega tiende a infinito? De 1 sobre ¿quién? Omega, pues me da 0, ¿no? Y todos sabemos que la fase es menos 90. O sea, esto es menos 90. Todos concordamos que es menos 90. O sea, todos concordamos que este ángulo es de 90 grados para este caso. Y que esta magnitud está en función de la frecuencia. Pues básicamente es esto, ¿no? Sí, ¿quién tiene problemas para ver que esto es menos 90? Pues es que está raro porque antes no había dicho que era 90. Vamos a explicar por qué. 1 sobre j por omega me está dando lata esta j. Entonces pues multiplicamos por un 1, ¿no? ¿Sí o no? Y esto es igual a ¿cuánto? Este pues me queda una j. Ahora, j por j, ¿cuánto es j cuadrada? ¿Cuánto vale j cuadrada? Pues vale menos 1. Entonces esto se hace menos, ¿sí? Y aquí me queda j por j y me queda este, ¿no? ¿Cierto o falso? Sí. Pero esto, todo esto es igual a ¿quién? A 1 sobre omega, ¿sí? Negativo por j, ¿sí? La magnitud es el valor absoluto. Entonces, esto debe ser positivo. El que es negativo es el menos j. Pero ¿dónde vive el menos j, joven? ¿Arriba o abajo? Abajo. Ah, entonces de aquí a acá, ¿cuánto hay? ¿Vale? Ok. Sí. O sea, la posición de todo ese vector siempre va a ser ¿cuánto? Ah, o sea, lo que me está diciendo es que aquí tengo un vector que siempre va a estar así. ¿Está claro? Ahora bien, ¿sí? Cuando omega vale tiende a infinito, ¿cuánto vale la magnitud? 0, ¿sí o no? Cuando omega tiende a 0, ¿cuánto vale la magnitud? Infinito. ¿Sí? Y aquí tengo, pues aquí podemos poner que tenemos distintos ¿qué? Valores de omega. ¿Sí me explico? Entonces este pues puede ser el valor de ¿qué? De omega sub 1, este puede ser sub 2, omega sub 3, omega sub 4, omega sub 5, hasta, ¿sí? Se va. Entonces cuando la frecuencia tiende a 0, la magnitud ¿cómo es? Infinita. Cuando la frecuencia tiende a infinito, la magnitud es 0. Y ese es el diagrama polar. ¿De quién?
de G de S igual a 1 sobre eso. ¿Sí está claro? ¿Jóvenes? ¿Preguntas? Bueno, ¿cuál es el diagrama de Bode de esto? Punto 1, 1 y 10. ¿Sí? Estos es radianes sobre segundos. Es un integrador, es 1 sobre S. Entonces, ¿cómo es? Esto tiene que ser, ¿qué? Más 20 decibeles. Esto está en decibeles, ¿sí? Y aquí tengo menos, ¿qué? Menos 20 decibeles. Y esta es la magnitud de ¿quién? De esto. Pues la magnitud. ¿Cuál es el diagrama de Bode de esto? Pues básicamente, pues es un integrador. Entonces tiene que venir así. Y este viene de por acá. ¿Sí? ¿Y cuál es la fase? ¿Quién me dice cuál es la fase? Pues la fase me dice que es ¿cuánto? Vamos a poner aquí 0 grados. Y aquí vamos a poner ¿cuánto? ¿Menos qué? Menos 90, pues ¿qué es esto? ¿No? ¿Sí? Y aquí tenemos ¿quién? La fase. Entonces este es el diagrama de Bode. ¿Para quién? Para el integrador. ¿Cuál es la diferencia de uno y cuál es la diferencia entre el otro? Pues me está diciendo que para frecuencias bajas, ¿cuánto vale la ganancia? Si me voy acá al cero, pues esto viene desde por acá, ¿no? Y la ganancia, pues ¿cómo va a ser? Alta. Pues el que me está diciendo, cuando la frecuencia ¿qué? Tiende a cero, la ganancia ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser la ganancia? ¿Cómo es? Pues se va al infinito, ¿no? Cuando la frecuencia se va haciendo como infinita, ¿cómo va a ser la ganancia? Baja. Entonces aquí está, ganancia ¿qué? ¿Y cuál es la relación de la señal de salida, sí, con respecto a la señal de entrada? La fase, ¿cómo va a ser esa relación? Pues va a ser de cuánto en este caso. ¿De cuánto va a ser? De menos 90 grados. Pues sí, que me está diciendo que la señal de salida, sí, va a estar retrasada, sí, 90 grados con respecto a la señal de entrada. ¿Y quién va a ser la señal de entrada? Pues una señal senoidal. ¿Y cómo digo que es una señal senoidal? Pues cuando evalúo en J omega, porque recuerden que cuando la variable compleja sigma más J omega, la parte real vale 0, ¿sí? ¿Se acuerdan de la parte real? Entonces acuérdense que cuando tenemos una parte real igual con 0, ¿qué es lo que tenemos, por ejemplo, para nuestros polos? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan qué pasa? Cuando tengo, por ejemplo, aquí la parte real y la parte imaginaria, ¿sí? Y no tenemos parte real, pero sí tenemos parte ¿qué? Imaginaria. ¿Qué tenemos aquí?
¿Qué tenemos aquí? ¿Cómo es el sistema? Si está de este lado, el sistema es estable, ¿no? Pero ¿qué pasa si este vale 0? Los polos están aquí, por ejemplo, para un sistema de segundo orden. ¿Y qué tenemos esto? ¿Cómo se llama este tipo de sistema? El sistema como es. Estable. Porque vamos a tener ¿qué? ¿Qué vamos a tener? Oscilaciones. ¿Qué vamos a tener? Pues le estamos metiendo una oscilación que depende de la frecuencia, ¿sí? Pues básicamente al sistema, aplíquenlo en J omega, le estoy aplicando oscilaciones y voy a ver cómo funcionan esas oscilaciones en el sistema con respecto a la frecuencia, y eso es lo que es el diagrama polar, el diagrama de Bode, ¿sí? Que hemos visto, ¿sí? En este curso. ¿Está claro? ¿Preguntas? Van a decir, pero oiga, profe, usted no es mecánico. No, pues no soy mecánico, pues son vibraciones mecánicas, pues son las oscilaciones mecánicas, ¿no? Eh, ¿Cree que nos pueda dar otro ejemplo de un diagrama polar? Sí, claro que sí. Ahorita vamos a hacer otro. Bueno, al menos el diagrama polar no es tan peligroso como el oso polar, ¿no? ¿Se me imaginas? No, sí, imagínense, sí se sabe la canción del oso polar, ¿no? No. Vamos a hacer. Pues dice que creo que se fue al... Eso es cuando se suben a la ruta, luego las traen los del microbús, a todo lo que dan la de que se la roba el oso polar, creo que fue la señorita fue al zoológico y creo que el oso polar se la roba. Por ejemplo, sí, vamos a ver los factores de primer orden, ¿no? Vamos por acá abajo. Vamos a ver ejemplo. ¿Sí? Vamos a dibujar. ¿Sí? Bueno, vamos a ponerlo así de esta manera. ¿Sí? Determine el diagrama polar para el siguiente sistema de primer orden. ¿Cuál va a ser el sistema de primer orden? ¿Por qué vemos muchas funciones de transferencia que tienen denominador? Bueno, esto sucede porque a final de cuentas el mundo como tal, el mundo físico, como lo conocemos, pues básicamente es un ¿qué? Un filtro pasabajas, es un integrador. Todos los sistemas, ¿sí? Físicos básicamente son ¿qué? Son integradores, ¿me explico? Vale, vamos a ver este ejemplo. Vamos, nos comentaba el joven Juan Pablo, ¿sí? Que quería ver otro ejemplo. Entonces, necesitamos determinar el diagrama polar para el siguiente sistema de primer orden. Este es un sistema de primer orden, básicamente puede ser un sistema RC, un sistema de neumático, puede ser un sistema hidráulico, básicamente tenemos un tanque y lo estamos llenando, pero también lo estamos vaciando por otra parte y así sucesivamente, ¿no? Entonces, este sistema de primer orden, pues vamos a estudiarlo para encontrar el diagrama ¿qué?
el diagrama polar. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primeramente, jóvenes? ¿Quién me dice? ¿Quién dice yo? Fíjense, si la frecuencia S es igual con 0, ¿cuánto vale la ganancia? ¿Sí o no? Todo el sistema vale 1. ¿Y cuánto vale esto? ¿Sí? Pues básicamente en un diagrama, ¿qué? Real y en la parte imaginaria, ¿dónde vive el 1? Pues el 1 vive aquí. ¿Cuánto tengo de magnitud? 1. ¿Y cuánto tengo de fase? 0. ¿Sí o no? Entonces, básicamente es 1. ¿Sí o no? ¿Qué quiere decir que ese sea igual con 0? Pues que no estoy metiendo, ¿qué? Oscilaciones, no estoy poniendo una señal senoidal. Estoy poniendo, ¿qué? Una señal en tiempo continuo. Digo, estoy poniendo una señal que no depende de la frecuencia, por ejemplo, un voltaje en corriente directa. Pero eso no es lo interesante. Lo interesante es ver cuándo, ¿sí? Tenemos distintas frecuencias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto es una función de la variable compleja. Y recuerden que la variable compleja es igual a ¿quién? A sigma más j omega. En el caso de particular, cuando sigma es igual con 0, entonces S es igual a ¿quién? A j omega. Por lo tanto, estamos ocupando señales que senoidales en la que entrada del sistema. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que evaluar todo en ¿qué? En j omega. ¿Cierto o falso? ¿Sí o no? Si hay estudiantes, ya me quedé sin ellos. Sí, aquí estamos. Entonces es 1 sobre quién. Dado por quién. J omega. Digo, vamos a poner j omega primero por t más 1. ¿Vale? ¿Y qué tenemos que encontrar? ¿Qué necesito? La magnitud y la fase, ¿cierto o falso? Como fue en el caso de acá, necesito la ¿qué? La magnitud, esta es la magnitud. Y esta de acá es la ¿qué? Para después evaluar la magnitud en ¿qué? En distintos valores de la frecuencia. Y necesito la fase para poder dibujar esto. Entonces yo para este sistema de primer orden necesito encontrar la magnitud y la fase. ¿Cuál es la magnitud? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la magnitud? ¿Cómo encontramos la magnitud? De un número complejo, pues es el cuadrado de la parte ¿qué? Real más el cuadrado de la parte imaginaria y luego le saco raíz, ¿sí? En este caso, ¿cuál es? Pues acuérdense que si tengo Z1 sobre Z2, quiero sacar la magnitud, pues es igual a la magnitud de Z1 sobre la magnitud de Z sub 2. Entonces, en este caso, la magnitud es 1 sobre ¿quién? ¿Cuál es la magnitud de 1? Pues 1. ¿Y la magnitud de eso quién es? Pues 1 al cuadrado es 1 más la parte imaginaria, omega cuadrada, t cuadrada, y todo eso le sacamos ¿qué? Raíz, ¿no? ¿Cierto o falso? ¿Sí o no?
¿Y cuál es la fase? Ah, pues la fase todavía es el ángulo. Pero yo sé que la fase de Z1 sobre Z2 es igual a ¿quién? A la fase de Z1 menos la fase de Z2. ¿Sí? ¿Esto es donde lo vimos? Pues creo que lo vimos en prepa. ¿Sí? Estos son propiedades de los números complejos, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría aquí? ¿Sí? Pues, ¿cuánto vale el que tengo acá arriba? ¿Sí? Pues me dice que es la parte imaginaria sobre la parte real. ¿Cuánto tengo en el de arriba? ¿Cuánto vale la parte imaginaria? ¿Cuánto vale la parte imaginaria acá arriba? 0. Entonces 0 entre 1 es 0, la tangente inversa, pues va a dar 0, menos, ¿sí? Entonces tiene que ser menos, ¿sí? La tangente de quién, de lo de acá abajo. ¿Y cuánto vale eso? Pues es la tangente a la menos 1 de quién. ¿Cuál es la parte imaginaria? Omega sub t. ¿Sobre quién? Sobre la parte real, sobre 1. Y esto es lo que necesito graficar. ¿Cierto o falso? Entonces, pues podemos poner aquí los valores, ¿sí? De G evaluado en J omega, en omega sub 0, digo por ejemplo en la frecuencia cuando es 0, y en omega cuando es igual a 1 sobre t, son, ¿sí? ¿Qué valores tenemos ahí, jóvenes? ¿Qué valores tenemos? Pues en 0, esto es ¿cuánto? 1, y la frecuencia pues ya sabemos que era 0. Y ¿sí? Cuando viene la omega, pues tengo que, ¿de cuánto? De j sobre 1t es igual a 1 sobre ¿quién? ¿Cuánto me da aquí? 1 sobre raíz de 2. ¿Y cuánto me da aquí cuando le ponga 1 sobre t? Me da tangente en la menos 1 de 1 y me da menos 45 grados. Eso ya lo hemos visto en el diagrama de Bode. ¿Sí? Y si omega tiende a infinito, ¿sí? De j al infinito es igual a ¿cuánto? Pues esto se va al infinito, 1 sobre algo bien grandote, pues se hace 0, y la tangente de algo muy grandote es ¿cuánto? Menos 90 grados. Y ya nada más hay que graficarlo, y eso lo vemos el día de mañana, ¿sí? Porque ya se nos vino el tiempo encima. Entonces ya tengo mis valores que necesito graficar. ¿Vale? Inténtelo graficar. Sí, profe. ¿Vale? Se los dejo para que lo grafiquen y el día de mañana lo graficamos. De hecho, estos valores ya los obtuvimos con el diagrama de Bode. ¿Vale? Jóvenes, pues espero que estén aprendiendo algo. Un placer atenderlos como siempre y pues vámonos. Y los que tengan ganas de platicar, pues aquí nos quedamos. Me quedo un ratito con ellos.